Muchas gracias a todos por venir. ¿Se oye bien? Yo te oigo. Hoy presentamos este libro que hace unos meses, cuando nos reunimos al jurado, no hubo ninguna duda. Quisimos hacer un poco la broma para poner nerviosos a los de la editorial, pero enseguida se notó que todos queríamos que este fuera el libro ganador. Y hubo una discusión sobre cómo el tema podía ser engañoso, sobre cómo uno se podía esperar ciertas cosas de un libro con este tema, y este libro desmontaba una a una todas esas suposiciones. Es un libro valiente e inteligente, y si no lo habéis leído vamos a intentar no desvelar demasiado, pero dar unas claves de lectura y sobre todo hacer que Cristina hable, que es lo que lleva haciendo 15 días a su pesar. Entonces, vamos a empezar por el germen de la novela, el punto de partida, que fue, si no me equivoco, un capítulo que no va al principio, Sí. Que es el capítulo de urgencias. Y leo: el metal frío de cartografiarte. Sí, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por haber venido, de verdad que me hace muchísima ilusión. Y bueno, pues sí, la idea del libro surgió porque yo un día, leí un artículo que iba sobre las pruebas médicas a las que se tiene que someter una chica cuando va inmediatamente después de una violación a urgencias. Entonces me llamó mucho la atención porque nunca me lo había planteado, y entonces pues era un artículo muy, muy detallado, en el que se hablaba, por ejemplo, de todas las exploraciones a las que nadie se tenía que someter, los análisis de sangre, los medicamentos, incluso vacunas que le ponen en el momento, los antibióticos para las enfermedades de transmisión sexual. Y lo que más me llamó la atención pues era que, por ejemplo, en el caso del VIH, pues tenía que tener un seguimiento bastante largo, porque tenía que tener un análisis a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Entonces eso me marcó mucho, porque pensé, no solo es el trauma de pasar por algo así, que siempre piensas a lo mejor en las secuelas psicológicas, ¿no? Que tienes que ir a tomar ansiolíticos, antidepresivos, yo qué sé, todo lo que te puede pasar. Y nunca había pensado en la salud física, que también se ve comprometida. Y en un montón de situaciones pues que a partir de ese momento van a surgir, en plan, pues tendrías que tener, yo que sé, en el calendario ahí puesto que tienes una revisión, y ya toda esa intromisión de esto en tu vida cotidiana. A partir de eso, eso se quedó un poco ahí, ¿no? En una idea que tenía simplemente rondándome, y pensaba pues que querría algún día escribir algo sobre eso, no necesariamente algo sobre una violación, pero igual cualquier cosa, y que hubiese un capítulo dedicado a esto. Y ahí se quedó porque no sabía qué hacer con ello, en realidad todavía. Y luego, tiempo después, pues fue cuando escuché en el tema de la manada, que obviamente el libro está basado en esto en gran parte, aunque no es lo único, que luego pues sí puedo también hablar de esto, porque se ha dicho mucho que está como muy basado en eso, porque es lo que todo el mundo reconoce, pero hay muchas más historias ahí. Y en este caso pues sí que escuché que la chica había dicho a la gente que tuviese cuidado, en una carta que escribió, creo, que tuviesen cuidado con lo que comentaban, porque como ese tema estaba en boca de todo el mundo, pues a veces la gente lo decía de cualquier manera, o estando ya presente sin saber que ella era la persona a la que le había ocurrido. Y también entonces empecé a pensar mucho encima si el tema es mediático, ya no solo el trauma, sino oír a la gente que salga. Claro, la exposición sí, mediática. y los comentarios, claro, que salen de eso. Y ya todo eso, pues entonces fue lo que ya me hizo plantearme un montón de cosas del después. O sea, que sería pues todo, o sea, todo lo que involucra todo el trauma que tienes, y todo lo que puede afectar también a tu familia, a tus amigos, a tus relaciones. Y ya quise escribir pues el después de la historia. Y luego lo que nos gustó mucho de esta novela es que es una novela que no es de blancos y negros, sino que tiene muchos grises, y que no vas a lo fácil, no vas a que le pase este horror a una chica modosita que no se lo merecía, digamos, ¿no? Sí. Como esta cosa de elegir una protagonista provocadora y provocativa, que tiene todos los líos que tienen las chicas a esa edad. Y leo: y ya lo dice siempre tu madre, si te incordian es que les gustas, y tú te lo crees, porque a tu edad es una fe necesaria, y mejor que se fijen en ti a que no lo hagan en absoluto. La razón es irrelevante, ¿verdad?
Entonces, Sí. como esta cosa de la provocación, pero desde una gran inocencia, ¿no? Y desde, Sí, claro, con la adolescencia yo creo que siempre es muy y desde una inocente. ingenuidad absoluta, ¿no? Sí, sí, esto lo tuve que... Bueno, fue un poco hacer el personaje al servicio de la historia, porque si hubiese puesto una chica muy modosita, pues lo normal es que, incluso, bueno, que con mucho apoyo de sus amigos o con muchos amigos, lo normal es que cuando hubiese ocurrido algo así, todo el mundo se hubiese puesto de su parte. Como... Y claro, eso no me hubiese permitido luego... Juzgar a la víctima. Exacto, y todo el abanico de reacciones de la gente, porque si no todo el mundo hubiese reaccionado igual, apoyándola. Y yo necesitaba otro camino para ir por ahí. Igual que también, por ejemplo, el tema de que ella tenga tantos complejos y que haya tenido un poco de bullying, me sirve para que ella se hiciese una coraza, también le generase cierto rechazo por su relación con las chicas del colegio, por cómo la habían tratado, y luego así pudiese evolucionar y hacer como todo ese camino de crecimiento personal hasta que, bueno, hasta que mucho más adelante ya cambia mucho su perspectiva hacia las mujeres en general. Bueno, yo te he escuchado decir que no has tenido relación con lo del no es no y con esta cuestión de cambiar de opinión, pero leo, eran 4 al principio que hiciste, al principio, y con 1. Y me parece que esto resume perfectamente la cuestión Sí. de al principio, ¿no? Como Claro. del consentimiento y de la necesidad de reafirmar ese consentimiento. Claro, eso fue un poco porque, a ver, al principio se supone que ella tontea un poco, pero es que todas hemos tonteado, ¿no? Quiero decir, yo también me he visto en situaciones cuando salió esto también referido al tema de la manada, que se decía si ella había tonteado o no, y durante mucho tiempo ese tema como que hubo polémica, porque... Claro, es como que no puedes flirtear, ¿no? Sí, o sea, como si ya abres como una especie de puerta o algo así. Y yo ahí me lo planteé muchas veces porque como le daban tanto bombo al asunto de si había tonteado, si no había tonteado, o si había dicho ciertas frases que yo pensaba, pues esa frase la podría haber dicho yo tranquilamente con 25 años también. Si, no sé, si te empiezan a vacilar, tú también vacilas, si te sientes con el mismo derecho. Entonces, bueno, es que quise tocar casi todos los palos en el libro. Sí, pero que son palos que no habían estado tratados necesariamente, al menos en literatura o en novelas de tanto alcance, entonces me parece como muy valiente y muy bien de verdad que se haga, ¿no? Para cambiar un poco el discurso. Hablando de los compañeros, las diferentes relaciones de Tal y de Jordan, de Paola, me gusta mucho cómo al principio de la novela casi parece una novela juvenil. Sí. Y luego se va cambiando el tono hacia otra cosa, ¿no? Pero los capítulos de la piscina, cuando dicen, no sé, todo. todo, pero vamos, como cómo se disecciona la relación entre los personajes, especialmente en los primeros capítulos, y la mirada, ¿no? La mirada sobre el grupo, sí, que va diseccionando cada uno de los personajes. Sí, es que a mí el tema de la adolescencia me gusta muchísimo, porque me parece una edad, bueno, la adolescencia y la edad así de los 20 y pocos, porque me parece como que todo es tan intenso ahí, que, vamos, el amor es intensísimo, pero hasta una amiga hace una cosa de nada y ya te parece una traición horrorosa. Entonces es algo, no sé, que me gusta mucho explorar. Y en estos personajes, por ejemplo, lo que me gusta mucho también es que es una edad en la que a veces reaccionas de una manera que quizás no es la mejor, pero es que también es muy complicado porque necesitas encajar. Y el mundo en el que te mueves en ese momento es muy pequeñito. Es tu instituto. Ay, y los nombres de los personajes sí que me han llamado mucho la atención. Tali, Biggs, Miriam. ¿Esto es intencionado? O sea, ¿estás creando como un universo propio? Bueno... ¿O querías que fuera una cosa como más atemporal, que no fuera necesariamente español? ¿O sí, eso puede, porque como con el vivir en Alemania y todo esto, sí les pongo nombres a lo mejor que no se ubiquen en ninguna parte. Intento poner nombres, por ejemplo, pues Paola o Lucas, son nombres así un poco intercambiables. Entonces sí, pero no creo que lo haga más, la verdad, porque luego no sé, no me convence mucho. El juicio. Ahora te preguntas por esto. En el libro se intercalan capítulos de diferentes tonos
que corresponden a diferentes puntos de vista y a diferentes momentos también de la trama. Haces todo el rato saltos en el tiempo de adelante a atrás. Sí. Y me gustaría saber cómo lo has planteado, y luego también la cuestión de repente en un capítulo incluir un montón de preguntas, ¿no? En el juicio le preguntaron que por qué se quedó a solas con ellos. ¿Manifestó alguna queja? ¿Iba usted a gritar? Entonces, ¿cómo surgió esta no uniformidad de la novela, pero que luego se lee de una manera muy lineal, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Pues a ver, lo de intercalar así cosas también fue una idea que me surgió leyendo el libro que he comentado a veces de Joyce Carol Oates, el de Hermana mía, mi amor, porque ella también se basa en un hecho real, en una cosa también muy traumática, que era que asesinaron a una niña de unos concursos de belleza de estos de Estados Unidos, y nunca se supo si el asesino había sido alguien de fuera obsesionado con ella, que había entrado en la casa, o los padres por accidente, el hermano por celos, o bueno, incluso por accidente también. Ella escribió este libro y la niña la patinadora hizo, o sea, una obra totalmente de ficción, no estaba tampoco muy basado en la realidad. Y cuando leí el libro, pues claro, había partes que ella se acercaba a todos los personajes de distintos modos. Por ejemplo, algunos hacía una redacción del colegio del hermano, otra parte era una reunión de vecinos que hablaban del tema, una conversación de los padres. Entonces, a mí eso me dio una idea muy buena de cómo aproximarme a cada historia, porque hay algunos personajes que los quiero tratar con más distancia, otros con menos, otros con cero. Y con esto, por ejemplo, el tema de las transcripciones de los juicios, que también usé de bastantes juicios que busqué por internet. Claro, ¿esto cómo fue la documentación? ¿Te descargaste los sumarios? Sí, me leí unas cosas que a veces más tostones, pero sí, tuve que descargarme un montonazo de cosas, tanto de juicios como de temas médicos, muchísimos. Bueno, aparte de lo que he hecho de los protocolos, de la toma de medicamentos, que me costó un montón encontrar eso. Claro, fue un proceso muy largo, ¿no? Sí. Entonces, de documentación y de escritura. Sí. Lo que pasa es que lo hice simultáneamente, o sea, no, porque al principio me preguntó alguien si había hecho toda como yo no sabía muy bien por dónde iba en el libro al principio, iba escribiendo los capítulos que sabía que quería que estuviesen ahí, y luego según iba un poco así formando el resto, pues entonces ya empezaba a investigar sobre eso, y fue muy simultáneo. Bueno, sobre todo fue aquel libro que he mencionado que encontré, que era no sé, era como un manual de estadísticas de chicas que habían pasado por violaciones, abusos, lo que sea, y que me vino fenomenal, porque era gordísimo y no me acuerdo de casi nada, pero saqué un montón de información y de notas, y eran pues, del tipo de cuántas chicas denunciaban, de las que denunciaban de que estaban en la universidad, luego qué secuelas tenían, y ese libro me vino fenomenal para la documentación. Luego hay un personaje que me gusta mucho también, que es la madre. Sí. La madre laxa y culpable. Y este personaje también me parece un acierto por la culpabilidad, ¿no? De no haber sido una madre estricta, de no haber sido una madre que atase corta la rienda de su hija y de luego sentirse culpable por lo sucedido, ¿no? Y leo: pocas veces levanta la voz, e incluso la perspectiva de tener que echar una bronca supone para ella una circunstancia compleja y embarazosa. Es una madre que quiere ser una amiga, sí, y que luego se arrepiente, ¿no? Sí, bueno, el personaje de la madre pasa un poco como el de la protagonista, que necesitaba un poco que ella cumpliese un papel para la historia, porque si hubiese puesto una madre muy estricta, por ejemplo, o bueno, que ya hubiese creado el típico conflicto madre-hija de la adolescencia, ya hubiese habido ya otra historia que tampoco era lo que yo quería contar. Y lo que sí quería era como que la madre le dejase el espacio necesario para que ella pudiese tomar sus decisiones y crecer. Entonces, incluso si la madre sí que la intenta guiar un poco, aunque sí de manera muy pacífica, es verdad, pues que estudie, por ejemplo, luego cuando ella se aísla tanto de sus amigas, bueno, de su amiga, de Dix, la intenta como un poco convencer de que retome esa amistad, y bueno, ella no le hace ni caso y se revela como adolescente que es, pero le da ese espacio para que luego ella pues pueda ir descubriendo por sí misma las cosas. Y para mí, por ejemplo, eso la lleva al capítulo en el que conoce a las, bueno, que se reencuentra con las chicas de la universidad, que para mí ese es de los más significativos del libro, porque es donde empieza como ella también a hacerle como un clic en la cabeza
de que hay un mundo mucho más grande que en el que ella se ha movido del colegio, del barrio, y también porque para mí eso, no sé, yo en el colegio siempre estaba bien, pero es verdad que cuando llegas a la universidad... No, pero es ese rollo de que no puedes fallar mucho, los motes, todas esas cosas, y llegas a la universidad, bueno, a donde vayas, quiero decir, a un mundo más adulto, y de repente todo es más relajado y puedes ser más tú mismo. Y yo por eso muchas veces también pienso que los niños estos que les hacen bullying en el cole y que algunos hasta se suicidan, los pobres y tal, y me darían ganas como de decir, a ver, espérate, que casi segurísimo que vas a entrar en un mundo mucho más grande donde la gente va a ser más tolerante, te vas a poder mover mejor, pero claro, a esa edad es imposible verlo, porque es que un año se te hace una eternidad. Y por eso para ese capítulo es como muy importante, como de ella darse cuenta de la entrada a, pues, a un mundo mucho más grande y más tolerante. Bueno, y llegamos a la segunda persona, al tema de la segunda persona, que es como, bueno, yo lo he leído como un modo de juzgarte a ti misma también, ¿no? Sí. Como el peor de los juicios, al final es el que tú haces sobre ti misma, porque ella, bueno, tampoco quiero revelar muchísimo, pero al final ella se siente en parte, ¿no?, merecedora, o se siente como que no se ha defendido, o se siente claro, sí, toda esa culpable. Y entonces esa relectura o ese juzgarte o no poder como darle el botón de apagar, ¿no?, de mis pensamientos, me ha parecido que lo has trasladado muy bien. Y bueno, cuando cuenta, ¿no?, como te gusta releerlos por la mañana, mover la conversación arriba y abajo mientras mordisqueas las galletas del desayuno. Y esto es como cuando escribes un diario y luego lo lees y dices, ay, ¿no? Como, Sí. ¿en qué estaría pensando? Pues una cosa así. Pues sí, lo de la segunda persona la verdad es que me salió bastante espontáneo, porque a mí de primeras me dices segunda persona y me da un repelús que no veas. Y igual que el tiempo presente, que también lo uso a muerte en el libro, pero son dos cosas que me sorprende así como que luego me salieran, porque yo sí había leído un libro en segunda persona que era el de Luces de Neón de J. McInerney y algunos relatos de Lorrie Moore, y me gustaba mucho el efecto, sobre todo porque me daba la sensación cuando acababa de que me los había leído en primera persona, y eso me sorprendía un montón. Pero no es por eso, o sea, porque yo cuando ya se me ocurrió la idea, por esto que he dicho de lo del capítulo de urgencias, el tema mediático y todo esto, cuando se me montó toda la idea en la cabeza, me bajé corriendo a una cafetería, bueno, al día siguiente tampoco. Me bajé con un cuaderno y me puse a escribirlo y directamente... ¿Escribes a mano? No, al principio, cuando monto un poco el tema, pero el principio sí que... Bueno, y luego entre medias también, pero luego tiro mucho del ordenador. Y ya, bueno, tenía un poco así algunos capítulos pensados y me puse a escribirlos y me salió directamente en segunda persona. Y no lo pensé mucho. Y luego sí que me di cuenta cuando ya tenía, porque cuando ya tenía segunda, tercera, tal, y pensaba, joder, esto no le va a molar a nadie, que repelús, ¿sabes? Y sí que me di cuenta que la segunda es justo lo que tú has dicho, que me servía muy bien para que ella se observase continuamente a sí misma y estuviese todo el rato juzgándose, pero claro, ya tiene una visión de sí misma disociada. Claro. Sí, claro, y la disociación esa que también se habla mucho del trauma. Y en el estrés postraumático es muy habitual la disociación, como que es el único modo de sobrevivir, Sí. ¿no? Como que las cosas pasan y es como que le pasen a otra persona, no como que te pasen a ti. Sí, pues eso, por eso también me gustó como esa conexión también con ese tema de la disociación. Y claro, habría cosas que en primera persona no creo que hubiesen funcionado, porque hubiese sido como contarlo muy íntimamente, de una manera pues un poco incluso autocompasiva, y no poder hacer la personalidad que yo quería ponerle a ella y toda esa culpabilidad ahí, dale que te pego. Y luego también además de la segunda persona, hay un imperativo en el título. Que eso es un título que te manda, ¿no? Que te manda, mira a esa chica y tienes que mirar a la chica de la piscina, que por cierto me gusta mucho la ilustración. Está fenomenal, estoy súper contenta. Muy bonita, sí. Era un libro muy chulo. Sí. Y entonces vamos a hablar del título, que me gusta mucho cómo lo dejas caer, además como hay un capítulo muy corto, que lo de alternar capítulos cortos y largos también ha quedado muy bien, porque es como que
hace como una pausa en la lectura y hace también que te fijes más en los capítulos cortos. Y pone: mira a esa chica, la que está sentada en el banco. Debe de llevar un pedo brutal, pero no te pares, joder, disimula. Y bueno, en el fallo del premio tú dijiste que te gustaba escribir sobre las cosas que uno nunca confesaría decirse a sí mismo, o sobre las cosas que uno nunca diría o pondría por escrito, ¿no? Entonces, como poner por escrito las cosas como más espantosas que puedes decir de la gente, me parece no solo valiente, sino además... Pero las camuflas. Sí, las camuflas, pero están ahí, ¿no? Como esta cuestión de la ambigüedad moral y de cómo juzgamos todo el rato sin parar cosas que no deberíamos, ¿no? Sí, eso es lo que más quería hacer en el libro y... Porque algo pues me... mira, lo has conseguido muy bien. Gracias. Puedes estar contento. Porque quería... Eso fue lo que me permitía como todo este ejercicio de introspección que quería hacer a lo bestia y en todos los personajes, porque a mí eso claro me pasa, lo de ese tráfico ahí de pensamientos que tienes por la cabeza que te pones a pensar, Dios, o sea, sí, si como me muy leyese... retorcida. Sí, en plan, soy una psicópata, y yo soy un súper psicópata además. Entonces... Mira, la confesado ella sola, sin que yo le tire de la lengua ni un poquito. Dios. No, pero... Esto es como Victoria Abril cuando en Tacones Lejanos, ¿lo habéis visto? Cuando confiesa que ella ha sido el asesino en el telediario, pues es lo que está pasando. Asesina. Ya está. No, pero bueno, pues eso, tienes este tráfico así como de ideas horribles, o a veces no son horribles, pero son súper intensas, que piensas, bueno, no sé. Y es lo que le pasa a los personajes, que tienen como estos dilemas porque, por ejemplo, en el personaje de Tali, ella tiene como ideas que sabe que son muy nocivas, que incluso piensa, joder, ¿por qué me viene esto a la cabeza? O lo de Paola. Lo de Paola es muy Paola retorcido. Eso es más retorcido. Cuéntalo. Sí, eso es porque, bueno, Paola es muy buena, pero llega un momento que ella misma se plantea, y claro, eso es también algo que es, bueno, yo qué sé, ya no voy a decir nada más, pero que a veces te portas muy bien, como ella hace, y no sabes hasta qué punto la satisfacción de portarte tan bien es un autorregalo tan grande que, no sé, que está por encima de realmente el hecho de querer portarte bien o de entender a la persona. Entonces, ella o su mejor amiga se lo echa en cara incluso, ¿no? Como que lo haces porque te importa tanto o porque te mola el resultado, ¿sabes? Entonces, sí, todo ese tema me gustaba mucho porque es verdad, creo que todos tenemos pues como esos dilemas, actúas de una manera, tienes pensamientos intrusivos que vienen, pero lo que sí pienso y creo que sobre todo quería dejar así como más patente en el libro era pues que los juicios son inevitables, o sea, todos los vamos a hacer, te pasan por la cabeza, a veces no quieres que te lleguen y llegan y ya está, y son humanos y es normal, pero lo que importa es qué haces después con eso, porque tienes que también tener en cuenta la repercusión de que tus pensamientos luego lleguen más allá, de que te pongas aquí a, pues eso, a mira, rumores, corrillos, y cómo tratas a las personas, eso es lo más importante en realidad. Lo que te pasa por la cabeza te pasa, pero eso lo puedes, no sé, puedes hacer algo con ello, lo puedes domar o puedes, bueno, saber hasta qué punto tú también estás siendo un poco, no sé, injusto, pero cómo tratas a la gente es lo que importa. Y aquí yo creo que todos estos al final, menos algún personaje que sí que es, bueno, de personajes estos me refiero a sus compañeros, obviamente. Menos alguno que es un poco imperdonable, yo creo que serían los que cuando te haces mayor piensas, joder, mira, aquí cuando tenía esta edad no estuve a la altura, no me comporté bien con esta amiga, fue muy injusto este comentario que hice. Porque a mí me pasa, yo pienso en mí cuando era adolescente y a veces pienso, joder, pues me gustaría a esta persona haberla apoyado más, pero en ese momento hacías lo que podías. Y creo que esta gente, pues cuando crecieran, se verían a sí mismos así. Entonces, como que haya ese voto de confianza también hacia ellos. Bueno, luego vamos a hablar del voto de confianza. Pero hay capítulos que empiezan por la palabra sí. Entonces, sí, le mandé fotos de mis pechos por WhatsApp. Y esto me recuerda a la técnica de Svetlana Alexievich. No sé si la conoces. La de Voces de Chernobyl, que es hacer interrogatorios y quitar las preguntas. Y entonces poner solo las respuestas. Y creo que también sale en el libro porque aunque
en un momento salgan las preguntas, luego las respuestas salen, las respuestas a otras preguntas, ¿no? Y no salen las preguntas. Y ahí sí, le mandé fotos de mis pechos por WhatsApp y luego no me sujetaron con fuerza. O sea, es como un interrogatorio, pero está solo como las declaraciones de la víctima. Sí. Y me parece que tiene mucha más fuerza hacerlo de esta manera porque al final lo conviertes en un monólogo de algún modo, ¿no? Sí, hombre, es también un truco estilístico, claro, porque da más agilidad, yo creo que también es más, llega más a las emociones. Me parece que si hubiese puesto a lo mejor, también diciendo así, o sea, honestamente yo tampoco sé mucho de juicios, igual que me informé mucho del tema de la salud y de los protocolos médicos, también me informé de juicios, pero eso es mucho, mucho más complejo y tampoco quería meterme ahí en temas tan complicados. Entonces lo hice un poco también de una manera que yo pudiese crear una distancia que estuviese a mi alcance, y de esta manera pues tampoco tenía como que describir todo el proceso judicial, ni si entran, salen, quién está, y luego también creía que causaba muchísimo más impacto así. Además va como haciendo como un adelanto de lo que va a ocurrir y creando como esa especie de expectativa de que sabes que va a pasar algo y cuándo va a pasar y que ella se está encaminando hacia ello. Y claro, tú ya sabes lo que va a ocurrir y aparte ella es muy inmadura por la edad y bueno, por sus actitudes y tal. Entonces tú ya sabes lo que va a ocurrir, pero la ves ahí que va de cabeza. Sí, que dice cosas que dices, no digas eso, ¿no? Claro, como el capítulo del probador, claro, esas cosas que ya sabes lo que puede desembocar, y es como un poco crear esa tensión también, esos capítulos. Sí, pero me parece una primera novela muy taimada. O sea, una primera novela que no parece una primera novela porque te metes en... Bueno, no solo te metes en berenjenales, sino que los miras desde un punto de vista muy, muy esquivo, ¿no? Muy tangencial a veces, muy... O sea, que no lo haces de frente todo, ¿sabes? Como no es una historia lineal, sino que va mostrando, es muy poliédrico, va mostrando como las diferentes facetas, pero va dosificando muy bien también la información, ¿no? Todos esperamos una cosa terrible y luego nos encontramos con una disección casi sociológica de un tema, más que el morbo. O sea, me parece muy elegante en ese sentido. Sí, es que tampoco quería, no me quería centrar en el morbo para nada. Lo que quería era una exposición de situaciones a las que se puede ver sometida una persona, y sí, una visión un poco del después de esa persona, y también porque me parece que pues con todo ese flujo de malas noticias que hay en la televisión, que casi todas son malas por desgracia, pues te quedas un poco con el hecho impactante, en plan, pues una violación, al día siguiente un asesinato, al día siguiente un atentado, un terremoto, tal. Entonces, en el momento claro que te afecta y sientes empatía, ¿no?, por las personas cuando lo ves, te sientes mal, pero luego llega otra tragedia. Entonces, me parece como que el impacto o el dolor de que te provoca a ti una tragedia solo dura hasta que llega la del día siguiente a sustituirla y ya te centras en esa. Pero claro, las personas que la sufren, o sea, los protagonistas que están en ese momento, ellos tienen, claro, un camino larguísimo hasta que se les pasa, pero vamos, me centré en esto como, no sé, podría haber sido yo una vez, por ejemplo, bueno, esto no viene mucho a cuento, pero también, Cuéntanos. no, había en una noticia, pues vi que, porque como fue en Alemania, había un señor de Hong Kong que estaba en un tren pues, de viaje y había dicho, pues dijeron que había dicho a su familia que le estaba encantando Alemania, que estaba muy contento, tal. Y hubo un atentado de estos de cuando la época del terrorismo islámico y le dieron una puñalada en la cabeza. Y a mí eso se me quedó como que siempre pensé, jope, este señor habrá vuelto a montarse en un tren, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá recuperado o habrá perdido movilidad de algo? Y a veces me acuerdo todavía, porque eso se ha quedado ahí. Y no sé, entonces esto fue un poco igual, como sí, como que no hay seguimiento de sí, porque tampoco creo que acabe, o sea, no creo que esta gente quiera que haya un seguimiento, pero sí que me apetecía un poco pues como que se supiese que todo lo, que no se queda todo ahí. Bueno, que la gente también lo sabe, que yo no estoy diciendo nada nuevo a nadie, obviamente. O sea, no, pero estás haciendo pensar. O sea, a mí por lo menos este libro, yo confieso que fue el último de los que teníamos que leer para el jurado y me lo dejé para el último porque no me apetecía el tema y dije, ahora me voy a traumatizar por su culpa. Pero luego fue todo lo contrario, luego fue un libro que me hizo pensar, que me lo leí, pero de una manera, en plan, me lo leí en 2 días y dije, qué lista es esta chica.
verdad me dejó impresionada, pues eso, la maestría y que sea la primera novela publicada, digo, wow, chapó, o sea, como, gracias. de verdad, me parece una hazaña. Pues muchas gracias. Y bueno, mi última pregunta, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero luego os voy a dejar a vosotros también preguntar, o podemos hablar de otras cosas. Pero la última que tenía preparada era el WhatsApp, la transcripción del WhatsApp de la manada. El horror y el ponerse en el papel del perpetrador. Porque claro, es más fácil hablar de la víctima, pero es muy difícil, o a mí me lo parece, o muy, no sé, como muy valiente hablar o transcribir esto. Chico 1, buenos días, nos hemos follado la gorda, está grabado. Emoji de carcajada. Chico 2, el debutante ha pasado la prueba. Chico 1, el chivo se lo ha hecho por todos los sitios sabidos y por haber. Aquí os mandamos un videoclip para animar el desayuno. Y es como el horror más absoluto, pero a la vez aquí hay un montón de cosas. Están los emoticonos, está la cuestión del debutante, está la cuestión de ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje y ese poner en tela de juicio, no sé, como la propia condición de víctima, digamos. O sea, es como tan brutal, pero a la vez tan de verdad, que esto, no sé, como que supera casi la literatura. Es como, es una crónica, casi, ¿no? Es una crónica de un crimen. Sí, estas partes que son las que se refieren a ellos, por ejemplo, esto de los WhatsApps o las transcripciones de los juicios, eso también la verdad es que fue un recurso que me vino bien porque, como dices, pues era más difícil ponerse en la cabeza de ellos y no sé, y hacer un desarrollo de cómo sería su, no sé, su proceso mental para llegar a algo así. Entonces, me vino muy bien utilizar este método porque no tenía que hacer mucho, sino que, por ejemplo, yo las transcripciones las busqué. Siempre no, se quita mérito todo el rato, no la no, creáis. que no. Sí que tiene mérito. No, pero me refiero que yo cogí esas transcripciones, las miré en internet, las dejé el esqueleto un poco, lo adapté a la historia y me parecía como que hablaba por sí mismo todo. O sea, entonces, claro, no era necesario hacer más. Y de hecho había, bueno, esto lo he dicho también en alguna No, entrevista. es que la realidad supera la ficción muchas veces. Sí, total, porque es que además, ahora que dices eso justo, una frase la dejé tal cual porque no la quería cambiar. Es que no la quería quitar ni tocar ni nada porque era tan impactante, tan así como un poco muy repugnante. Que... Sí, la cosa iniciática, esto se da mucho en México, con los feminicidios, sí. Y es como la cosa iniciática de matar a una mujer, bueno, en el caso de México es el feminicidio, para conseguir ser un varón, ¿no? Como esa hombría que se consigue a través de la supresión de la mujer y de la mujer joven, además, ¿no? Como ese sometimiento. Entonces me parecía como que estaba no ya esbozado, sino explícito. Ya, pues por eso te digo, es que no me podía como tampoco imaginar mucho cómo hacerlo. De hecho, la única parte en la que desarrollo más la vida de ellos es la del chico que entra el último en la pandilla y que, hombre, obviamente una mosquita muerta no era si entrar en una pandilla así, pero porque de las cosas que más me llaman la atención de las violaciones grupales es que cuando es una que es solo con una persona, pues piensas, pues mira, yo que sé, un psicópata, un pirado que has tenido una mala suerte de cruzarte o que esté en tu entorno, pero en el caso de las grupales sí que pienso, joder, no hay una sola persona que diga, oye, que se oponga, claro, oye, que igual se nos está yendo esto un poco, ¿sabes? Y entonces por eso quería poner solo un poco de desarrollo en el personaje que entra el último para ver cómo se deja arrastrar por el grupo y al final pues entra y sin ninguna conciencia. Con respecto a tu proceso de escritura, porque tú has contado que tú siempre has escrito y que tú siempre... ¿cómo ha sido? O sea, ahora mismo pues tienes el libro en las manos y ya es verdad, pero estos años que escribías en tu casa en Alemania y ¿cómo te lo planteabas o qué querías?
Pues, bueno, yo he escrito así desde que me acuerdo, porque lo primero sí que cuento siempre es lo de que le escribí un libro a mi padre por su cumpleaños, yo tenía 6, y me acuerdo del momento en el que yo estaba la noche anterior con mi madre cosiendo la portada, que era una cartulina, pero bueno. Y me acuerdo ese momento que sí, que yo tenía 6 años, y no sé dónde viene en el cuento, por cierto. Te valdrá millones dentro de poco, así que lo hemos eso es un hablado. documento histórico. Sí, lo hemos comentado estos días. Pero bueno, ahí ya lo hacía yo, y luego siempre seguí, siempre era algo, y luego me di cuenta que, porque al principio lo haces sin más, ¿sabes? Yo lo hacía pues escribía de animales, que era lo que más estaba obsesionada con los animales, y luego un poco lo iba adaptando pues a lo que me... Mira, te dicen, apaga los móviles. Bueno, no pasa nada. Lo iba un poco pues adaptando a lo que yo estaba viviendo en ese momento, pues luego ya pues, amoríos, cosas así. Y siempre sabía como que quería hacerlo, y luego me di más cuenta ya de quizás con 15, 16, me lo empecé a tomar muy en serio. Y en la facultad escribía un montón. Pero bueno, la facultad era muy fácil porque era un bombardeo de estímulos continuo, pero tenía muchas asignaturas de literatura, que claro, ahora leo lo que escribía entonces y era súper culta, que ahora ya no, o sea, pero en esa época no sé, sabía un montón de cosas, estaba todo el día recibiendo información, pero luego lo dejé una época porque me decepcionó un poco, pensaba que era muy complicado publicar, me daban así como ya bajones, ¿no? De que pensaba, así es que es para muy poca gente. Y en Frankfurt, no sé por qué, pues lo decidí retomar porque, bueno, un poco me lo dijo una amiga también que por qué no volvía a escribir. Y dije, bueno, pues sí, pero ya empecé a hacerlo con una técnica, porque al principio era como una cosa más así, más emocional. Sí, cuéntanos la técnica. No, me refiero a que me lo tomé como más, como un trabajo, o sea, como que ya me puse una disciplina, empecé a mirar mucho, bueno, empecé a leer mucho sobre las editoriales, empecé a leer también mucha más literatura actual, entonces leía como más los clásicos, pero también como que quería pues saber lo que se publicaba, y luego, pero sobre todo, para mí ha sido lo de la disciplina, porque me levantaba antes del trabajo, bueno, por mi trabajo tengo flexibilidad, pero aún así me levantaba, incluso días de estos que había tenido un mal día, que igual tienes algo personal ahí que estás, y pues da igual, o sea, te fastidias, te levantas, te vas y te pones, y si te sale algo te sale, y si no, pues lees para inspirarte. Entonces esa rutina y el tomármelo de esa manera fue lo que sí que me hizo ya tomármelo como, bueno, pues como un segundo trabajo, y ya empecé pues a mirar agencias literarias, cómo podía acceder a ellas, hacerme sinopsis, que eso sí que era un petardo, las cartas de presentación, todo eso, pero al final la verdad es que todavía flipo mucho de estar aquí, del libro, o sea, no me lo creo, o sea, cuando me veía... ¿Cómo ha reaccionado la gente de tu entorno a tu trabajo cuando hablas del libro y saben el tema? ¿No se le ponen los ojos como platos? Porque sí. es un poco como lo de Frankenstein, que le decían, bueno, ella en el prólogo dice que como una jovencita, ¿no? Con esa apariencia tan dulce, escribe cosas tan tremendas, ¿no? Como si nos estuviera vetado de algún modo el pensamiento retorcido a las mujeres. ¿Te has encontrado con esa estupefacción o no? Bueno, no lo sé, la verdad. Quizás en el trabajo, que no saben mucho que escribo, sí, cuando me preguntaban de qué va, yo... de una cosa que pasó, no sé, pero un poco marrón, ¿no? Contar de qué va, porque es una novela que supera eso, o sea, es una novela que va más allá. Ya he aprendido a decir más eso también, ¿sabes? Lo del después, o sea, lo de que son las consecuencias de algo y bueno... y todo como, lo que rodea, ¿no? Como no solo la cosa en sí, sino lo que rodea. Sí, la introspección y todo eso. Para mí sobre todo es el tema de la introspección, que es lo que más me gusta, o sea, lo que realmente quiero explorar cuando escribo, y lo he hecho, eso sí que lo he hecho desde siempre, y bueno, espero seguir haciéndolo. Pero claro, como voy a decir yo a la gente, va de la introspección. Pero no, la gente que me conoce más igual es que sí se lo he contado un poquillo, no ha sido como de sopetón, entonces ahí no me he encontrado tampoco muchas caras de sorpresa. En el trabajo quizás sí, pero bueno, también ahí es que es otro entorno, bueno, es que son americanos y tal, y no saben lo que hago ni nada en mi vida.
Pero no, que sean americanos no significa nada. Bueno, no sé si el público, que es muy numeroso y está incluso por las escaleras, tiene alguna pregunta. Bueno, pues lo primero, ¿versión en inglés y en alemán para cuándo? No sé, no sé ahora. No, en serio, bueno, para no convertir la próxima reunión familiar en un acto, que ya estarás cansada y querrás desconectar, aprovecho ahora. Sobre la escritura del libro, el proceso que ha sido así, pues simplemente curiosidad, ¿cuánto tiempo te ha llevado? En plan, cuando tuviste la idea, hasta que lo llevaste pues, a empezar a escribir y tal, ¿cuánto, si te ponías una disciplina de te hace tantas horas al día o era, pues hoy hago esto y lo que sea? Pues el llevarme fue bastante rápido para lo que me suele llevar, pero desde que se me ocurrió hasta que lo acabé, también fue la época de la pandemia, entonces tenía que... Sí, entonces igual desde que lo empecé hasta que acabé la primera versión, que era bastante más larga, 1 año. Luego otros 8 meses o por ahí en el tiempo que lo estuve puliendo con la agencia y sí, es que eso me llevó porque tuve que quitar bastante, que bueno, bien, porque si no ya es bastante largo pero bueno, 1 año en la primera versión y luego unos otros 8 meses, así 1 año y 8 meses o por ahí. Y bueno, y lo de la disciplina que me pongo, no puedo hacer mucho, o sea, no voy como cronológicamente ni tal, pero sí que a lo mejor es como en la noche anterior o esa semana digo, pues mañana tal capítulo completarlo, empezarlo o hacer un esquema. Por ejemplo, me hago notas en el Kindle o en los libros que leo en papel, me pongo post-its y cosas así, pues recopilarlo, no sé, son como distintas, hay como un montón de cosas diferentes que según el ánimo de ese día y el tiempo que tenga, pues lo voy intercalando, dedicándole más tiempo o menos. Sí, hay días de escribir y hay días de borrar, ¿no? Sí. Los días que estás más cansada pueden ser los de borrar, por ejemplo. Sí, o los de leer. Venga, ¿alguna pregunta más? Animamos. Hola, buenas tardes. Esta casi es una pregunta para las dos. En el principio, por si Tusquets tiene alguna creencia con las mujeres, porque tú, Marta, tu novela fue de una maternidad frustrada y la de Cristina es sobre un problema real a una mujer. Bueno, eso lo tiene que responder el editor que está... Queremos mucho a las mujeres. No sé si responde a la pregunta. Bueno, yo estuve en su jurado y había novelas de hombres también, ¿eh? Sí. En la selección final del jurado no era todo femenino, lo que pasa es que Cristina nos ganó por goleada. O sea, no hubo discusión casi, lo tuvimos clarísimo, nos dedicamos a elogiar la novela y luego nos comimos en un restaurante muy rico. O sea, no hubo... Así como sí que había alguna novela que nos gustaba también, pero es que ella despuntó tantísimo porque es una novela muy original. Yo recibo muchos manuscritos en editorial y realmente normalmente son historias que se repiten, patrones que se repiten, historias pues no tan originales a nivel estilístico y a nivel formal y a nivel de contenido también, porque esta es una novela de pensamiento. O sea, es una novela muy trabajada en cuanto a cómo expone las diferentes facetas de un evento, pero también a cómo dosifica esa información para que el lector esté pegado al texto sin poder cerrar el libro. Y eso es lo que uno espera de una novela, ¿no? Que le enganche y que te meta en el tema que sea de esa manera. Entonces, no sé los editores, pero yo desde luego estoy muy contenta de haber estado en este jurado y de haber conocido a Cristina y de haber leído y apoyado esta novela. Yo estaré en el jurado próximo. Ya nos contarás. Yo
Hola, Cristina. Hola. Después de haber publicado, bueno, haber conseguido sacar tu primera novela, haber sido premio, y digo, ¿cómo te planteas ahora el futuro? Porque es que tiene que ser, vamos, un abismo de decir, y ahora me caigo por aquí, ¿y esto cómo lo voy a superar? Entonces, a ver qué... Pues hombre, depende de cómo vaya, claro. Bueno, ahora estás sobreviviendo, cuéntalo. Estás sobreviviendo la promoción. Bueno, claro, porque yo soy muy cortada, aunque a lo mejor ahora parece un poco que no, pero pero no. A ver, yo cuando vuelva tengo que volver a mi trabajo, el que ya no es tan guay. Y bueno, yo voy a seguir obviamente dedicándole este tiempo, esta disciplina, y yo ya estaba escribiendo otra cosa cuando surgió lo del premio, que claro, lo dejé parado, sobre todo por los nervios, la verdad, porque tiempo seguía teniendo más o menos para seguir trabajando en ello, pero ya estaba muy desconcentrada, estaba que me subía por las paredes y todo, entonces decidí dejarlo, pero ahora estoy deseando volver y retomarlo. Y bueno, pues el futuro, hombre, me gustaría dejar todas las puertas abiertas también para cualquier cosa que surja relacionada con la literatura, porque bueno, en el fondo es mi sueño, claro. Y mi trabajo lo voy a seguir haciendo, pero mi prioridad es escribir. Entonces no voy a descuidar lo otro, voy a ir viendo cómo va y ya pues veré. ¿Qué tienes en mente? Para escribir. Pues tengo algunas cosas pensadas. En la que estoy ahora, pues bueno, es una lo que pasa es que nada tiene nada que ver con esto, entonces ya... Eso está muy bien. Bueno, no lo sé, porque todo lo que le ha pasado a la gente. Sí, bueno, Pero... si demuestras variedad, Sí, diversidad. eso espero. No, es una historia más, más de a pie en el sentido de que no es polémica, quiero decir. Lo que sí que va a seguir... Sí. Bueno, No lo sí, cuentes. no lo cuento. Eso no vale. ¿Sí o no? Bueno, Un poquito. es una historia, pues nada, son dos personajes, el punto de vista de cada uno se van intercalando, un chico y una chica que bueno, tienen una relación, se conocen de una manera, luego, bueno, es que tampoco sé cuánto contar, pero van como... Es que, La censura. pero, bueno, la introspección va a estar ahí a muerte, obviamente, porque es lo que más me gusta. Sí, es verdad. Pero la estructura probablemente va a ser más clásica, o sea, capítulo, porque es lo que... Esto ya digo que es una cosa que me surgió así como... porque es un tema, bueno, porque es el tema que es, pero si no hubiese sido bastante más clásico un capítulo, otro capítulo, eso seguramente va a ser así. Y sí, intercalar las dos voces, como cada uno ve la relación, como los vaivenes y todo eso. Muy bien. A ver si me Una sale historia bien. de Gracias. amor. Sí, pero es que si digo de amor, que es que siempre quiero decir es de amor, pero digo, pero voy a matizar. Es de amor. Sí, es de amor. Ya Una la novela esperamos. rosa. ¿Ves? Eso es lo que no había que decir. No, no es rosa. ¿Es tipo cubre por las cosas? Sí, hombre. Ojalá. Más. Por ahí hay una pregunta. Mi pregunta era si el hecho de que este caso de la monada haya sido tan polémico te echaba más bien para atrás o es lo que te interesó tratar. Sí que me echaba para atrás. Sí, porque, como he dicho, sí que me basé en muchas otras historias. En algunas leí bastantes artículos escritos en primera persona por chicas que habían sufrido algún tipo de abuso, que a veces eran violaciones, casi ninguna era en grupo. De hecho, creo que ninguna era en grupo. Y eran casos pues más de... Una era, por ejemplo, su mejor amigo en una fiesta, otra había sido en un aparcamiento, no sé, cosas así. Y lo que pasa que, claro, no se reconocen en el libro por lo de que he dicho, que la gente, claro, no son casos mediáticos. Y a mí sí que me echaba para atrás ese tema porque me daba miedo que la gente pensara que iba a ser oportunista. Y claro, y cuando al principio se hablaba de que iba el libro, sin que nadie lo hubiese leído todavía, ni la prensa ni nadie, yo sabía que yo no iba a convencer a nadie, yo diciendo, no, va del después, va de lo que sufre una persona, del camino largo que tiene que seguir una víctima, de introspección, de juicios, de tal. No, todo el mundo iba a eso y eso me daba mucho miedo y estoy muy contenta de que hayan salido ya críticas desmintiéndolo, porque sí es verdad que me echaba para atrás. Sí. Bueno, y tenía otra pregunta que es, ¿tú crees que esta novela la hubiese podido escribir un hombre? No lo sé. Eso ya, es que los hombres yo creo que también
Yo he leído, quiero decir, cuando lees a los clásicos, por ejemplo, yo veo cómo se meten en la mente de una mujer a veces y alucino. Porque claro, del pasado solo tenemos casi todo a hombres. Y claro que la visión de las mujeres, pues quizás, porque en esa época, pues bueno, no se las permitía, no tenían esa educación y tal, creo que hubiese sido también muy interesante, pero creo que los hombres también se meten bien en no sé, yo no lo sé si es tan concreto, si de esta manera, pero sí creo que tienen esa capacidad de introspección también. Oye, qué bien, qué público más participativo. Así da gusto. Bueno, Cris, que me alegro de que el nuevo tema no sea el mismo, porque quería hacerte una pregunta. Yo lo estoy leyendo y lo estoy pasando fatal. Y creo que tú escribiéndola, o sea, a veces pienso, pero no habría, o sea, no lo pasaría fatal como para dejarlo, como los actores cuando tienen que hacer un papel y aguantarlo, un papel de villano o algo así, y luego están deseando dejarlo y terminarlo, ¿no? Gracias. Pues, a ver, yo puse un montón de distancia cuando lo escribí y tampoco lo escribí seguido. Y luego cuando lo he leído todo seguido corrigiéndolo me ha hecho más impacto quizás que cuando lo escribí, porque cuando lo escribía, no sé, como no era en orden, sí que había partes, a lo mejor, más que escribiéndolo, cuando estaba cogiendo los apuntes para escribirlo. Porque ya cuando estaba escribiendo ya había pasado por ello. Pero cuando me estaba documentando sí, porque sobre todo con las transcripciones de los juicios que leí por ahí y con los libros que me leí de las chicas que lo habían escrito en primera persona. Pero claro, cuando ya lo estaba escribiendo ya había pasado esa fase que claro, luego sí que he entendido porque me lo ha dicho gente. Yo claro, es que para ellos es el primer encuentro, pero para mí cuando lo estaba escribiendo, claro, ya había pasado todo eso en el periodo de documentación. ¿No hay más preguntas por ahí? ¿Por la escalera? Era allí, ¿quieres la escalera? Bueno, pues si no, un fuerte aplauso para Cristina.